De rodillas ante la tumba de las trillizas del millonario, una pobre niña llora en silencio, pero detrás de sus lágrimas existe un secreto que puede cambiarlo todo. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás escuchando. Continuamos. Ramsey capítulo 1. Encuentros en el silencio. El sol del atardecer pintaba el cielo de Madrid con tonos anaranjados cuando Eduardo Mendoza cruzó las puertas del cementerio de la Almudena. Como todos los lunes desde hacía 2 años, su cuerpo seguía un camino automático, mientras su mente vagaba entre recuerdos y arrepentimientos. Sus pasos firmes, a pesar del peso invisible sobre sus hombros, delataban al hombre de negocios que era ahí fuera, CEO de Mendoza Tech, una de las mayores empresas de tecnología de España. A sus 47 años, Eduardo había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. Traje impecable, reloj suizo, coche de importación esperando fuera. Pero nada de eso importaba ahora. Allí, entre lápidas y cipreses, era solo un padre de luto, caminando hacia la tumba de sus hijas. «Mis niñas», murmuró al acercarse a la lápida de mármol blanco, donde estaban grabados 3 nombres: Beatriz, Blanca y Bruna Mendoza. 16 años, 2007-2023. Eduardo se arrodilló depositando 3 rosas blancas, una para cada hija, trillizas idénticas, excepto por los lazos de colores que usaban desde pequeñas para que todos las distinguieran. Beatriz, la del lazo rojo, la más decidida. Blanca, la del lazo azul, la soñadora. Y Bruna, la del lazo amarillo, la mediadora de la paz. «¿Cómo pasa el tiempo de lento sin vosotras?», susurró, arreglando las flores. «La empresa ha batido el récord de beneficios del trimestre. Nos hemos expandido a Portugal y Francia». Las palabras salían mecánicas, como informes presentados en reuniones de dirección. Eduardo hacía esto cada semana, contarles a sus hijas sus éxitos profesionales, como si, de alguna manera, eso pudiera llenar el vacío, justificar que él seguía viviendo mientras ellas no. El Consejo quiere que considere la propuesta de Multiglobal, una fusión que triplicaría nuestro valor de mercado. Hizo una pausa tragando saliva. «Pero no consigo concentrarme en las reuniones. Todo parece tan insignificante». La brisa de la tarde agitó las hojas de un almendro cercano. El cementerio estaba casi vacío a esa hora. Por eso Eduardo elegía siempre el mismo momento. No quería público para su dolor, no quería miradas de piedad o peor aún de curiosidad. No todos los días se veía a uno de los hombres más poderosos del país de rodillas, hablando con una piedra. «Ya han pasado 2 años, 1 mes y 17 días», continuó, pasando los dedos sobre las letras grabadas en la lápida. «Y todavía espero oíros llegar a casa, discutiendo sobre quién va a usar el baño primero». Eduardo cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. El ruido de pasos adolescentes corriendo por la casa. Risas sincronizadas, discusiones sobre chicos, ropa, música. Las actuaciones de ballet de Blanca, las competiciones de natación de Beatriz, las clases de piano de Bruna. Momentos que nunca volverían. Pero lo que realmente lo devastaba no eran solo los recuerdos de sus hijas vivas, era el pensamiento constante sobre lo que no vivirían. No habría graduación, universidad, primeros empleos, bodas, nietos. Todo un futuro borrado en una única noche lluviosa, cuando el chofer de la limusina que las llevaba de vuelta de una fiesta perdió el control en una curva de la M30. Eduardo abrió los ojos, intentando alejar la imagen del coche destrozado que todavía lo atormentaba en pesadillas. Fue entonces cuando lo oyó, un sollozo ahogado que venía de algún lugar cercano. Se enderezó, mirando a su alrededor. El sonido parecía venir de detrás de un árbol a pocos metros de allí. Movido por la curiosidad, Eduardo se levantó y caminó silenciosamente en dirección al ruido. Al rodear el ancho tronco del almendro, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. Una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, estaba agachada ante la lápida de sus hijas, al otro lado. Tenía la piel morena, el pelo rizado recogido en una coleta mal hecha, y llevaba un vestido sencillo de algodón estampado,
ya descolorido de tantos lavados. En sus brazos, un conejito de peluche raído al que le faltaba un ojo. Sus pies calzaban sandalias de plástico de las que se venden en los bazares de barrio. La niña no lo vio de inmediato. Continuó susurrando algo a la tumba, como si conversara con alguien que pudiera oírla. Después, con cuidado, sacó del bolsillo del vestido una pequeña flor amarilla, probablemente recogida por el camino, y la colocó sobre la lápida. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Eduardo, con la voz más áspera de lo que pretendía. La niña se asustó, casi cayendo hacia atrás. Sus ojos grandes se abrieron aún más, llenos de miedo. Por un momento, pareció que iba a salir corriendo. Pero entonces, se recompuso y se puso de pie, apretando el conejito contra el pecho. «Perdone, señor, solo he venido a visitar a mis amigas», respondió, con una voz fina y temblorosa. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Amigas? ¿Sus hijas?» «¿Tus amigas?», repitió, confundido. La niña asintió mirando la lápida. «Bea, Bla y Bru», dijo, como si fueran nombres obvios. «Vengo a hablar con ellas casi todos los días después del colegio». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Esos eran los apodos que solo las personas muy cercanas usaban para referirse a sus hijas, y las 3 letras iniciales, grabadas en la lápida, no revelaban los nombres completos a un extraño cualquiera. «¿Cómo las conocías?», preguntó, dando un paso adelante. La niña retrocedió un poco, cautelosa. «En el parque. Ellas siempre jugaban conmigo cuando mi madre limpiaba la casa de su tía». Eduardo frunció el ceño. «¿Tía?». Sus hijas no tenían tías cercanas. Su única hermana vivía en México desde hacía años, y su exmujer, Cristina, era hija única. «¿Qué tía?», preguntó, intentando suavizar el tono de voz para no asustar aún más a la niña. «La tía guapa que llevaba ropa cara», explicó la niña, como si fuera obvio. «Mi madre limpiaba su casa. Bea dijo que era hermana de su madre». Aún más confundido. Cristina no tenía hermanas. Sería posible que la niña estuviera inventándoselo todo. Pero ¿cómo sabría los apodos de las chicas? «¿Cómo te llamas?», intentó de nuevo, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Julia», respondió, todavía abrazada al conejo de peluche. Luego, como quien recuerda algo importante, añadió: «Bea, la del lazo rojo, me salvó una vez». El corazón de Eduardo casi se detuvo. «¿Cómo que te salvó?». Julia se mordió el labio inferior, como si dudara en continuar. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, parecían mucho más viejos que su pequeño cuerpo. «Me caí en la piscina de la tía. No sabía nadar. Bea saltó y me sacó de allí», dijo, y luego bajó la voz como si contara un secreto. Dijo que tenía que contarme algo importante sobre su padre, pero llegó la tía y se enfadó. Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Beatriz, su hija más atlética, campeona junior de natación del club, salvando a esta niña de un ahogamiento. Una niña a la que nunca había visto antes. «¿Cuándo fue eso, Julia?». «Poco antes de que se fueran al cielo», respondió la niña con la simplicidad cruel de los niños al hablar de la muerte. Un grito interrumpió la conversación. «Julia, Julia, ¿dónde te has metido, niña?». La voz femenina venía de la entrada principal del cementerio. La niña miró en esa dirección alarmada. «Es la tía Nidia». «Tengo que irme», dijo. Y entonces, para sorpresa de Eduardo, extendió su pequeña mano y tocó la de él brevemente. «Usted es su padre, ¿verdad? Bea hablaba mucho de usted». Antes de que Eduardo pudiera responder, Julia ya corría entre las lápidas, el conejito de peluche balanceándose en su brazo. Él se quedó allí, paralizado, viéndola desaparecer en la distancia. Solo después de unos minutos, Eduardo notó algo en la hierba, cerca de donde la niña había estado agachada. Se agachó para cogerlo. Era una fotografía. Incluso con la poca luz del atardecer, su corazón reconoció de inmediato a sus 3 hijas, sonrientes, llevando sus tradicionales lazos de colores en el pelo. Estaban en un parque que no reconoció, y a su lado la misma niña, Julia, un poco más joven, abrazada a ellas, y detrás del grupo, parcialmente visible, una mujer elegante que Eduardo no había visto en su vida. Con manos temblorosas, le dio la vuelta a la foto. En el reverso, escrita con letra infantil e inestable,
una frase que le heló la sangre. «Papá, esta es mi hermana». Eduardo miró de nuevo la tumba de sus hijas, luego la foto en sus manos. La cabeza le palpitaba con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Cómo conocían sus hijas a esta niña? ¿Por qué la llamaban hermana? ¿Quién era la mujer de la foto? ¿Y qué quería contarle Beatriz sobre él? Guardando la foto en el bolsillo interior de la chaqueta, Eduardo sacó el móvil y marcó un número que no usaba desde hacía mucho tiempo. «Rogelio, soy Eduardo. Necesito tus servicios de nuevo. Es urgente». Al otro lado de la línea, el antiguo investigador privado, que años atrás había ayudado a Eduardo a descubrir las traiciones de Cristina durante el divorcio, pareció sorprendido por la llamada. «Estoy jubilado, Eduardo», llegó la respuesta vacilante. «Te pago el doble de lo que cobrabas, es sobre mis hijas». Hubo una pausa antes de la respuesta. «Nos vemos en el sitio de siempre en 1 hora». Eduardo colgó, mirando por última vez la tumba de sus hijas antes de caminar rápidamente hacia la salida. El cielo ahora estaba casi completamente oscuro, pero por primera vez en 2 años sintió una chispa diferente encenderse en su pecho. No era solo dolor, era algo que había olvidado cómo se sentía. Era un propósito. El Café Gijón estaba en el centro antiguo de la ciudad, en una calle estrecha, donde el tiempo parecía haberse detenido en la década de 1950. Mesas de madera oscura, camareros mayores con pajarita y una clientela fiel que prefería el amargor auténtico de un café español a las versiones gourmet de las cafeterías modernas. Eduardo llegó 20 minutos antes de lo acordado. Se sentó en una mesa al fondo, de espaldas a la pared y de frente a la puerta, un hábito adquirido después de convertirse en un nombre conocido en los negocios. Pidió un café solo y esperó, con la mente todavía procesando el insólito encuentro en el cementerio. Rogelio Almeida entró puntualmente, como siempre hacía. A sus 65 años, mantenía la postura erguida y la mirada atenta de quien ha pasado la vida observando a la gente. Vestía un traje gris bien cortado, pero sin ostentación, y llevaba una cartera de cuero raída que Eduardo conocía bien. 15 años de jubilación y sigues siendo puntual como un reloj suizo, comentó Eduardo cuando el otro se sentó. Viejas costumbres, respondió Rogelio con una media sonrisa, haciendo una seña al camarero. Lo de siempre, Juan, dijo, y el camarero asintió, alejándose. Los dos hombres se conocían desde hacía más de 20 años. Eduardo era todavía un empresario en ascenso cuando contrató a Rogelio por primera vez, para investigar a un socio del que sospechaba que estaba desviando fondos. Desde entonces, el investigador se había convertido en una especie de recurso de confianza para situaciones delicadas, incluyendo el descubrimiento de las infidelidades de Cristina, exmujer de Eduardo y madre de las trillizas. «No tienes buen aspecto, Eduardo», observó Rogelio, estudiando el rostro de su antiguo cliente. «Y no es solo el luto. Hay algo nuevo». Eduardo asintió, sacando la fotografía del bolsillo y colocándola sobre la mesa. «Hoy he encontrado a una niña en el cementerio. Estaba visitando la tumba de mis hijas. Dijo que eran sus amigas». Rogelio cogió la foto, examinándola cuidadosamente a través de las gafas de leer que sacó del bolsillo de la chaqueta. «¿Y esta inscripción en el reverso?» «No lo sé. Parece la letra de Beatriz, mi hija mayor. Bueno, mayor por 4 minutos». El investigador le dio varias vueltas a la foto, analizando los detalles. «¿No reconoces a la mujer del fondo?» Eduardo negó con la cabeza. «No la he visto en mi vida. La niña dijo que su madre trabajaba para una tía de mis hijas, pero Cristina no tiene hermanas». Rogelio enarcó una ceja. «Interesante. ¿Y la niña tiene nombre?» «Julia. Debe tener unos 7 u 8 años. Parecía pobre. Ropa sencilla, un juguete viejo. Estaba con una mujer a la que llamó tía Nidia». El camarero regresó, trayendo un coñac para Rogelio. El viejo investigador agradeció con un gesto y tomó un pequeño sorbo antes de continuar. «¿Qué quieres que descubra exactamente?» Eduardo se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Todo. ¿Quién es esta niña? ¿Cómo conocía a mis hijas? ¿Por qué Beatriz la llamó hermana? ¿Quién es la mujer de la foto?» Hizo una pausa, sus ojos endureciéndose. «Y lo más importante, mencionó que Beatriz quería contarme algo sobre mí. Algo importante. Podría ser solo la imaginación de una niña,
ponderó Rogelio. Sabía los apodos de mis hijas. Sabía cuál de ellas usaba el lazo rojo. Dijo que Beatriz la salvó de ahogarse en la piscina de esa tal tía. Es demasiado específico. Rogelio tomó otro sorbo del coñac, pensativo. Voy a necesitar la foto. Tengo una copia digital en el móvil, dijo Eduardo, sacando ya el aparato del bolsillo. La acabo de hacer antes de venir. Mientras Eduardo enviaba la imagen al correo electrónico de Rogelio, el investigador abrió su cartera y sacó un bloc de notas antiguo. ¿Alguna otra información que pueda ayudarme? ¿Detalles sobre la mujer que recogió a la niña en el cementerio? Ropa, acento, cualquier cosa. Eduardo intentó recordar. No la vi. Solo oí la voz llamando a Julia, nombre de Nidia o algo así. ¿Y la niña? Características físicas, ropa, forma de hablar. Piel morena clara, pelo rizado oscuro, ojos grandes, castaños, vestido sencillo de algodón estampado, sandalias de plástico, un conejo de peluche viejo al que le faltaba un ojo. Hablaba como alguien sencillo pero articulada para su edad. Rogelio lo anotaba todo con rapidez, su caligrafía inclinada llenando la página. ¿Qué más dijo la niña sobre tus hijas? Eduardo sintió un nudo en la garganta, que visitaba su tumba casi todos los días después del colegio, que eran sus amigas, que eso ocurrió poco antes de que se fueran al cielo. La expresión de Rogelio se suavizó por un momento. Siento reabrir estas heridas, Eduardo. Nunca se cerraron, respondió Eduardo mirando por la ventana del café a la noche que ya había caído fuera. Pero por primera vez en 2 años, siento que quizás exista algo que no sé. Algo que podría... No completó la frase. No quería decir en voz alta que tenía una súbita esperanza de que tal vez la muerte de sus hijas no fuera el accidente que todos creían. Sería una locura. Sería abrir una puerta a un tipo de dolor aún más profundo. Rogelio pareció entender lo no dicho. Cerró su bloc de notas y guardó el bolígrafo. Empezaré de inmediato. Con la foto, puedo usar reconocimiento facial para intentar identificar a la mujer del fondo. En cuanto a la niña, con el nombre y la descripción, quizás pueda rastrear registros escolares en la zona cercana al cementerio. El dinero no es un problema, aseguró Eduardo. Nunca lo fue, respondió Rogelio con una sonrisa discreta, terminando su coñac. Pero es bueno recordar que a veces lo que descubrimos no es lo que queremos oír. Eduardo asintió gravemente. Solo quiero la verdad, sea cual sea. Mientras Rogelio se levantaba para irse, Eduardo lo detuvo con una última pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás? El investigador lo consideró por un momento. Si la niña realmente frecuenta el cementerio con regularidad, puedo tener algunas respuestas en días. Para el cuadro completo, 1 semana, quizás 2. Manténme informado a diario, pidió Eduardo, extendiendo la mano. Rogelio la estrechó firmemente, como en los viejos tiempos. Cuando el investigador salió del café, Eduardo permaneció sentado mirando su taza de café intacta, ya fría. Sacó de nuevo la fotografía del bolsillo y estudió los rostros de sus hijas, las sonrisas idénticas, los ojos brillantes llenos de vida, y a su lado una niña desconocida a la que llamaron hermana. Por primera vez desde el accidente, Eduardo sintió que quizás el destino le ofrecía, si no respuestas, al menos un nuevo propósito: descubrir la verdad sobre sus hijas, aunque esa verdad trajera más dolor que alivio. Pagó la cuenta y salió a la noche madrileña, la ciudad iluminada contrastando con la oscuridad que habitaba dentro de él. De camino al coche, su móvil sonó. Era Rogelio. ¿Ya tienes algo?, respondió Eduardo, sorprendido por la rapidez. Solo una coincidencia interesante. Hace 4 años, una mujer llamada Elena Soto, de 32 años, murió de una parada cardíaca súbita. Era empleada del hogar. Dejó una hija de 3 años llamada Julia, que se fue a vivir con su tía materna, Nidia Soto. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Y cómo se conecta eso con nosotros? Elena trabajó durante 5 años como asistente personal para una mujer llamada Diana Alves. Eduardo dejó de caminar, apoyándose en una pared cercana. ¿Diana Alves, la hermana de Cristina? No, respondió Rogelio, y Eduardo podía oír el sonido de teclas siendo pulsadas al otro lado de la línea. Pero curiosamente,
Diana Alves estuvo casada con Víctor Alves, que trabajó brevemente en Mendoza Tech hace unos 10 años. Y más interesante aún, Diana Alves falleció en un incendio en su casa de la playa en Marbella hace 8 meses. Eduardo intentó procesar la información. No recordaba a ningún Víctor Alves, pero su empresa había tenido cientos de empleados a lo largo de los años. «Sigue investigando», dijo finalmente. «Mañana estaré en el cementerio a la misma hora. Quizás la niña aparezca de nuevo». «Ten cuidado», advirtió Rogelio. «Si hay más en esta historia de lo que parece, no sabemos quién más puede estar observando». Eduardo colgó y entró en su coche. En el retrovisor observó su propio rostro, notando cómo había envejecido en los últimos 2 años. Las arrugas más profundas, las canas en las sienes, los ojos que habían perdido el brillo. «¿Qué intentabais decirme, mis niñas?», murmuró encendiendo el motor. En la fotografía sobre el asiento del copiloto, 3 sonrisas idénticas parecían guardar secretos que apenas comenzaban a revelarse. Y la noche, cómplice silenciosa, guardaba las respuestas que Eduardo Mendoza apenas comenzaba a buscar. Capítulo 2. Secretos desenterrados. La mansión de Eduardo en La Moraleja permanecía silenciosa como una catedral vacía. Desde la muerte de sus hijas, había despedido a casi todos los empleados. No soportaba oír pasos por los pasillos que no fueran los de ellas. Ahora, solo doña Zulmira, la gobernanta que cuidaba la casa desde hacía más de 20 años, y Antonio, el chofer y guardaespaldas, permanecían. Era suficiente para un hombre que vivía más en la oficina que en casa. Aquella mañana, Eduardo se despertó antes que el despertador, tras una noche de sueños confusos donde sus hijas corrían por un laberinto, siempre fuera de su alcance, llamando a una hermana que no conocía. Se sentó en el borde de la cama, frotándose la cara con las manos. El reloj digital marcaba las 5:47 de la mañana. Se levantó y caminó hasta el vestidor, donde una pared entera estaba cubierta por fotografías de las trillizas en diferentes momentos de sus vidas. Desde el nacimiento hasta la adolescencia, cada hito estaba allí. El primer día de colegio, cumpleaños, viajes, competiciones deportivas, actuaciones escolares. Un mosaico de memorias congeladas en el tiempo. «¿Qué más no sé de vosotras?», murmuró, tocando una foto donde las 3, con unos 14 años, posaban sonrientes frente a la Torre Eiffel durante un viaje en familia. Su móvil vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Rogelio. «He accedido a los registros de los servicios sociales. Julia Soto, 7 años, huérfana, bajo la tutela de su tía materna Nidia Soto, 48 años, empleada del hogar. Viven en Vallecas. La niña estudia en el colegio público Pablo Neruda. Y hay más. He encontrado un atestado de hace 2 años, un posible ahogamiento evitado en una piscina particular. La niña era Julia». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. La historia de la niña se confirmaba. Sus hijas realmente la conocían. El rescate en la piscina había ocurrido. Bajó a la cocina, donde doña Zulmira ya preparaba café, como hacía todos los días religiosamente, a las 6 de la mañana. «Buenos días, señor Eduardo», saludó, sorprendida de verlo despierto tan temprano. «¿No ha dormido bien?» «No mucho, Zulmira», respondió él, sirviéndose café. «¿Recuerdas si mis hijas mencionaron alguna vez a una amiga llamada Julia, una niña más pequeña, quizás de familia humilde?» La gobernanta frunció el ceño, pensativa. «Las niñas tenían tantas amigas, señor, pero déjeme ver». Dejó de remover la olla de gachas de avena, mirando al techo como si pudiera encontrar la respuesta allí. «Había una pequeña que mencionaron algunas veces. Me pareció extraño en su momento, porque no parecía ser de su círculo social. Recuerdo a Blanca diciendo que necesitaban comprarle un regalo a esa niña. Un juguete, creo». «¿Un conejo de peluche?», se arriesgó Eduardo. Los ojos de Zulmira se iluminaron. «Eso es, un conejito color caramelo». Beatriz insistió en que tenía que tener un lacito rojo igual que el suyo. Sonrió con el recuerdo. Eran tan generosas sus niñas. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Mencionaron cómo conocieron a esa niña? Zulmira sirvió las gachas en un cuenco y se lo puso delante a Eduardo, con un gesto maternal que hacía desde que él era un joven empresario soltero.
Creo que dijeron algo sobre que la madre de la niña trabajaba para doña Cristina, o sería para una amiga suya. No estoy segura. Se encogió de hombros. Ya sabe cómo son las conversaciones de adolescentes, señor. Entran por un oído y salen por el otro. Eduardo comió automáticamente, la mente procesando la información. Cristina había mantenido una casa separada, incluso durante el matrimonio. Para mantener mi independencia, decía. Incluso después del nacimiento de las trillizas, había insistido en mantener el apartamento en el barrio de Salamanca, donde pasaba varios días a la semana, supuestamente ocupándose de sus proyectos de decoración de interiores. En aquella época, Eduardo estaba demasiado ocupado construyendo su imperio tecnológico para cuestionar los arreglos de su esposa, y después, cuando descubrió sus traiciones, ya era demasiado tarde. Las niñas habían nacido y no quería perturbar sus vidas con un divorcio conflictivo. Prefirió esperar hasta que cumplieran 12 años para finalmente separarse de Cristina. «¿Señor Eduardo?» La voz de Zulmira lo trajo de vuelta al presente. «¿Está todo bien?» «Apenas ha tocado el café. Solo pensaba Zulmira», respondió forzando una sonrisa. «Dile a Antonio que no lo necesito hoy. Conduciré yo». Media hora después, Eduardo estaba sentado en su coche frente a un pequeño despacho en el barrio de Lavapiés. El discreto letrero decía simplemente «Nascimento Abogados». Eran las 7:15 de la mañana, demasiado temprano para visitas, pero Eduardo sabía que Carlos Nascimento, al igual que él, era un madrugador crónico. No se equivocó. Al tocar el timbre, la puerta la abrió el propio Carlos, un hombre de 60 y pocos años, con el pelo blanco perfectamente recortado y ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina. «¿Eduardo?» El abogado pareció sorprendido. «¿Ha ocurrido algo?» «Necesito revisar algunos documentos de mi divorcio», respondió Eduardo entrando en el despacho sin esperar invitación, «y algunos otros del testamento de Cristina». Carlos cerró la puerta, ajustándose la corbata sobre la camisa que ya llevaba, a pesar de la hora. «Sabes que es mi deber como abogado mantener el secreto profesional sobre...» «Carlos», lo interrumpió Eduardo volviéndose para encararlo. «Te conozco desde hace 20 años. Fui tu primer gran cliente cuando abriste este despacho. Necesito respuestas, y tú eres el único que puede ayudarme». El abogado suspiró, indicándole una silla a Eduardo para que se sentara. «¿Qué buscas exactamente?» «Quiero saber si Cristina tenía alguna propiedad que yo no conociera. Específicamente, una casa con piscina, donde podría haber llevado a nuestras hijas ocasionalmente, quizás durante esos fines de semana de calidad que tanto insistía en tener a solas con ellas». Carlos se quitó las gafas y limpió las lentes con un pañuelo, un gesto que Eduardo conocía bien. Era lo que hacía cuando necesitaba ganar tiempo para organizar sus pensamientos. «Durante el inventario tras la muerte de Cristina y las niñas, catalogamos todos los bienes», dijo cuidadosamente. «El apartamento en Salamanca, que quedó para la fundación que creaste en su nombre, la Casa de la Playa en Marbella, que se vendió según tus instrucciones, y las acciones de la empresa de decoración, que también fueron para la fundación. ¿Y si tuviera algo a nombre de otra persona? Quizás una amiga o...» Eduardo dudó. «¿Una hermana?» El abogado frunció el ceño. «Cristina no tenía hermanos, Eduardo. Lo sabes». «¿Y si la tuviera, Carlos? Una hermanastra, quizás. Alguien que nunca mencionó». Carlos abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa etiquetada con el nombre de Eduardo. «Déjame revisar algunos documentos», dijo, hojeando papeles. «Cuando Cristina contrató mis servicios para el divorcio, tuve que hacer una investigación completa sobre sus antecedentes familiares para cuestiones de herencia. Se detuvo en una página específica. Aquí, Cristina Almeida Campos, nacida el 17 de mayo de 1979 en Madrid, hija de Augusto Campos y María Elena Almeida, ambos fallecidos, ningún hermano documentado». Eduardo golpeó la mesa con frustración. ¿Y si tuviera una hermana por parte de padre, o incluso una prima cercana a la que trataba como hermana? Carlos cerró la carpeta, mirando seriamente a Eduardo. «¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Por qué estas preguntas ahora, después de todo este tiempo?» Eduardo dudó, pero decidió que necesitaba aliados. Sacó la fotografía del bolsillo
y se la entregó a Carlos. Ayer encontré a una niña en el cementerio. Conocía a mis hijas. Dijo que eran sus amigas. Y esta foto, señaló la inscripción en el reverso, parece sugerir que la consideraban una hermana. Carlos estudió la fotografía con expresión cada vez más preocupada. ¿Y esta mujer del fondo? Ni idea. Pero mi investigador descubrió que una mujer llamada Elena Soto, que era madre de esta niña, Julia, trabajó como asistente personal para una tal Diana Alves, que a su vez estuvo casada con un hombre que trabajó brevemente en Mendoza Tech. El abogado levantó la mirada rápidamente. ¿Diana Alves? ¿Estás seguro de ese nombre? El tono de Carlos hizo que Eduardo se inclinara hacia adelante. Sí, ¿por qué? ¿La conoces? Carlos se levantó y caminó hasta un archivador metálico en la esquina de la sala. Abrió un cajón, revolvió algunas carpetas y sacó un documento fino. Durante el proceso de divorcio, hubo una transferencia sospechosa desde la cuenta de Cristina. Una cantidad considerable, 200.000 euros, a una mujer llamada Diana Alves. En su momento, Cristina alegó que era una inversión en un negocio de decoración. No quisiste impugnarlo, porque estabas centrado en la custodia de las niñas. Eduardo cogió el documento, examinándolo. Allí estaba. Una transferencia bancaria de Cristina a Diana Alves, con fecha de abril de 2013, unos 3 meses antes de la finalización del divorcio. ¿Por qué no me hablaste de esto en su momento? Carlos se encogió de hombros. Te lo dije, Eduardo. Dijiste que 200.000 euros era calderilla comparado con lo que querías, la custodia de las trillizas. Tus palabras exactas fueron, que se quede con el dinero, yo me quedo con mis hijas. Eduardo lo recordaba ahora. Aquellos meses habían sido una nebulosa de rabia, traición y determinación para proteger a las niñas de los escándalos que podrían surgir si presionaba demasiado a Cristina. ¿Tienes la dirección de esa Diana? Carlos negó con la cabeza. No en el documento, solo los datos bancarios. Eduardo guardó la fotografía de nuevo en el bolsillo. Gracias, Carlos. Esto ya ayuda. Eduardo, lo llamó el abogado cuando ya se dirigía a la puerta. Ten cuidado. Remover el pasado a veces saca a la luz cosas que preferiríamos no saber. Eduardo asintió y salió a la mañana que ya clareaba en Madrid. Su móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de Rogelio. Descubrimiento importante. Diana Alves no era solo una conocida de Cristina. Según registros de ADN encontrados en un proceso de paternidad archivado, eran hermanastras por parte de padre. Augusto Campos tuvo una aventura extramatrimonial que resultó en el nacimiento de Diana, 3 años después de Cristina. El proceso se resolvió con un acuerdo confidencial cuando Diana tenía 18 años. Eduardo se detuvo en medio de la acera, releyendo el mensaje 2 veces para asegurarse. Cristina tenía una hermanastra que nunca mencionó, con la que aparentemente mantenía contacto y a la que transfirió una cantidad considerable de dinero poco antes del divorcio. Tecleó rápidamente una respuesta. ¿Dónde vivía Diana antes del incendio? La respuesta llegó casi al instante. Tenía una casa en Pozuelo de Alarcón y un apartamento en Chamberí. La casa de la playa en Marbella fue donde ocurrió el incendio que supuestamente la mató. Estoy verificando si hay alguna inconsistencia en el informe pericial. Eduardo entró en el coche y se sentó, intentando organizar sus pensamientos. Las conexiones comenzaban a formarse. Cristina tenía una hermanastra secreta, Diana. Diana empleaba a la madre de Julia, Elena. De alguna manera, sus hijas conocieron a Julia y la consideraban una hermana. Y entonces, todas las adultas involucradas en esta historia estaban muertas. Cristina y las trillizas en el accidente de coche, Elena de una parada cardíaca repentina y Diana en un incendio. Demasiadas coincidencias para su gusto. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondió con cautela. Eduardo Mendoza. Señor Mendoza. Una voz femenina, ansiosa. Me llamo Nidia Soto, soy la tía de Julia. Me ha contado que habló con usted ayer en el cementerio. Eduardo sintió que el pulso se le aceleraba. Sí, hablamos brevemente. Por favor. La voz de la mujer parecía temblorosa. Necesito hablar con usted. Es importante. Sobre...
sobre sus hijas y mi sobrina. Le escucho. No por teléfono. No es seguro. Hizo una pausa. ¿Puede reunirse con nosotras? ¿Hoy? Eduardo dudó solo un segundo. ¿Dónde y cuándo? En la placita frente al Colegio Público Pablo Neruda, en Vallecas, a las 4 de la tarde, cuando Julia salga de clase. Por favor, venga solo. Allí estaré, aseguró Eduardo. Pero antes dígame, ¿cómo ha conseguido mi número? Hubo un breve silencio antes de la respuesta. Elena, la madre de Julia, me dejó un sobre cerrado. Dijo que si algo le pasaba debía ponerme en contacto con usted. Su número estaba allí, junto con otras cosas que necesita ver. La llamada se cortó antes de que Eduardo pudiera hacer más preguntas. Se quedó mirando el teléfono unos instantes, intentando procesar lo que acababa de oír. Un sobre dejado por Elena, la madre fallecida de Julia, con su número de teléfono e instrucciones para contactarlo en caso de su muerte. Eso lo cambiaba todo. Eduardo envió un mensaje rápido a Rogelio, informándole de la llamada y la cita concertada. La respuesta llegó en segundos. No vayas solo. Podría ser una trampa. Eduardo consideró la posibilidad, pero algo en su instinto le decía que Nidia Soto estaba genuinamente asustada, y si tenía información sobre sus hijas, tenía que arriesgarse. Estaré bien, respondió. Solo mantente alerta. Te enviaré mi ubicación en tiempo real. El resto de la mañana se arrastró mientras Eduardo intentaba concentrarse en el trabajo. 2 reuniones importantes con inversores extranjeros, una videoconferencia con el equipo de desarrollo y una pila de documentos para firmar. Pero su mente estaba a kilómetros de allí, perdida en un laberinto de secretos familiares y muertes misteriosas. A las 2 de la tarde no pudo seguir fingiendo interés en los asuntos de la empresa. Le dijo a su asistente que tenía una emergencia personal y se fue, conduciendo sin rumbo por las calles congestionadas de Madrid, intentando organizar los hechos. Cristina, su exmujer, tenía una hermanastra secreta llamada Diana. Diana empleaba a Elena, madre de Julia. Sus hijas conocían a Julia y la consideraban una hermana. Elena murió de una parada cardíaca hace 4 años. Cristina y las trillizas murieron en el accidente hace 2 años. Diana murió en un incendio hace 8 meses. Elena dejó un sobre para Eduardo por si algo le sucedía. ¿Cuántas coincidencias harían falta para formar un patrón? A las 15:30, Eduardo aparcó su coche de importación a unas manzanas del colegio en Vallecas. No quería llamar la atención innecesariamente en el barrio de clase trabajadora. Caminó hasta la plaza indicada y se sentó en un banco, observando el movimiento. El colegio era un edificio sencillo de 2 plantas, pintado de azul claro, con un pequeño patio cercado. Los niños comenzaban a aglomerarse en la puerta, esperando la campana de salida. A las 16:00 en punto la puerta se abrió y una multitud de niños uniformados se dispersó por la calle. Eduardo se levantó buscando a Julia entre ellos. Unos minutos después, vio a la niña saliendo de la mano de una mujer negra de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño, que vestía una falda sencilla y una blusa de algodón. Se acercó con cautela, no queriendo asustarlas. ¿Señora Soto? ¿Nidia Soto? La mujer se giró rápidamente con los ojos muy abiertos de aprensión. Cuando vio a Eduardo, pareció simultáneamente aliviada y aún más nerviosa. «Señor Mendoza», dijo en voz baja. «Gracias por venir». Julia, a su lado, abrió los ojos de par en par al reconocer a Eduardo. «Es el padre de Bea, Bla y Bru», exclamó la niña. Nidia se llevó un dedo a los labios en un gesto para que su sobrina hablara más bajo. «No podemos hablar aquí», le dijo a Eduardo. «Hay una cafetería a 2 manzanas de aquí. ¿Podemos ir allí?» Eduardo asintió siguiéndolas. Observó cómo Julia caminaba saltando, aparentemente ajena a la atención de los adultos. Llevaba la misma mochila escolar raída y el conejo de peluche, que parecía no soltar nunca de sus brazos. La cafetería era un establecimiento modesto, frecuentado principalmente por trabajadores locales. Nidia eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Pidió un café para ella y un chocolate caliente para Julia, mientras que Eduardo solicitó solo un vaso de agua. «Julia, mi amor»,
dijo Nidia después de que llegaran las bebidas. ¿Por qué no vas a jugar un ratito allí en el rincón de los niños? La tía necesita hablar con el señor. La niña miró a Eduardo, vacilante. ¿Vas a traer de vuelta a Bea, a Bla y a Bru?, preguntó con la inocencia dolorosa de los niños. Eduardo sintió que el corazón se le encogía. No, cariño. Ellas están en el cielo, ¿recuerdas? No pueden volver. Julia bajó los ojos, triste. Lo sé. Pero Bea me dijo que incluso cuando la gente se va al cielo, pueden ayudar a los que se quedan aquí. Abrazó al conejo de peluche con más fuerza. Eso fue lo que me dijo cuando mi madre murió. Nidia acarició el pelo de su sobrina. Ve a jugar un poquito, anda. Luego hablamos más, ¿vale? Cuando Julia se alejó a regañadientes hacia la pequeña zona infantil en la esquina de la cafetería, Nidia se volvió hacia Eduardo con el rostro serio. Antes de nada, señor Mendoza, necesito saber, ¿está investigando la muerte de mi hermana? La pregunta cogió a Eduardo por sorpresa. En realidad, estoy investigando lo que les pasó a mis hijas, pero parece que las historias están conectadas de alguna manera. Nidia asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. Elena, mi hermana, trabajaba como asistente personal de Diana Alves. Hacía de todo, cuidaba la casa, la ropa, la agenda, incluso asuntos más particulares. Bajó la voz. Elena era madre soltera. El padre de Julia desapareció incluso antes de que ella naciera. Diana le ofreció un buen sueldo, una habitación en su casa para que vivieran las dos, un buen colegio para Julia. Era una oportunidad que mi hermana no podía rechazar. ¿Y cómo entraron mis hijas en esta historia?, preguntó Eduardo. Diana era hermana de su exmujer, respondió Nidia, mirándolo atentamente para ver su reacción. Eso ya lo he descubierto. Hermanastras, para ser exactos. Nidia pareció sorprendida de que ya lo supiera. Sí, pero muy poca gente sabía de esa conexión. Lo mantenían en secreto. Diana vivía como si fuera solo una amiga cercana de Cristina. A veces, sus hijas iban a casa de Diana los fines de semana. Así fue como conocieron a Julia. Eduardo tomó un sorbo de agua, intentando mantener la calma. ¿Y la amistad entre ellas? Una leve sonrisa pasó por el rostro cansado de Nidia. Las niñas adoraban a Julia. Aunque eran mucho mayores, tenían paciencia con ella. Le enseñaban cosas, le traían regalos, especialmente Beatriz, la del lazo rojo. Ella y Julia tenían una conexión especial. Julia mencionó que Beatriz la salvó de ahogarse. El rostro de Nidia se ensombreció. Fue hace poco más de 2 años. Diana estaba dando una fiesta en la piscina. Julia no sabía nadar bien, pero le encantaba el agua. Nadie se dio cuenta cuando resbaló y cayó en la parte honda. Beatriz fue la única que lo vio, y saltó para salvarla. ¿Y después de eso? Después, Nidia dudó, mirando a Julia en la zona de juegos, como para asegurarse de que no podía oírlos. Después las cosas se pusieron raras. Elena empezó a actuar diferente, nerviosa, asustada. Algunas veces la encontraba llorando. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que estaba metida en algo peligroso, pero que no podía salir. ¿Qué tipo de cosa peligrosa?, presionó Eduardo. Nunca entró en detalles. Solo dijo que Diana y Cristina estaban haciendo cosas malas, que lo había descubierto por accidente y que ahora sabía demasiado. Nidia tragó saliva. 2 semanas después de esa conversación, Elena murió. Parada cardíaca fue lo que dijeron. Una mujer de 32 años, sin historial de problemas cardíacos. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que fue asesinada?, completó Nidia, con la voz casi en un susurro. No tengo pruebas, pero el día antes de su muerte, Elena vino a mi casa. Estaba aterrorizada. Dijo que tenía que darme algo para que lo guardara. Abrió el bolso y sacó un sobre pardo, gastado por los bordes. Esto. Dijo que si algo le pasaba debía entregárselo a usted, y solo a usted. Pero yo no sabía quién era usted, hasta que Julia mencionó su encuentro en el cementerio. Eduardo cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Has mirado el contenido? Nidia negó con la cabeza. Está lacrado, como ella lo dejó. Dijo que era demasiado peligroso abrirlo. Eduardo le dio la vuelta al sobre.
Había un sello de cera rojo, con lo que parecía ser una inicial estilizada, una H elaborada. ¿Por qué quiso que te lo entregaras a mí, específicamente? No lo sé, respondió Nidia honestamente. Pero Elena dijo algo extraño aquel último día. Dijo, él tiene derecho a saber la verdad sobre su familia, antes de que sea demasiado tarde para las niñas también. Eduardo sintió que se le helaba la sangre en las venas. Y 2 semanas después de su muerte, sus hijas y su exmujer sufrieron el accidente, completó Nidia con lágrimas en los ojos. No creo en las coincidencias, señor Mendoza, y desde entonces vivo con miedo. Miedo de que un día vengan a por Julia también. Ella es la única testigo viva de lo que sea que pasó en aquella casa. Eduardo miró a la niña, que jugaba alegremente con otros niños, inconsciente de la sombría conversación que tenía lugar a pocos metros. ¿Tienes algún lugar seguro a donde ir? ¿Familiares en otra ciudad, quizás? Nidia negó con la cabeza. Soy limpiadora por horas, señor Mendoza. Apenas puedo pagar el alquiler de nuestra pequeña habitación. Y tengo miedo de huir, y si nos encuentran de todos modos. Al menos aquí conozco a los vecinos, a la gente de la comunidad. Hay algo de protección en eso. Eduardo sacó el móvil del bolsillo y tecleó un mensaje rápido a Rogelio. Necesito seguridad para 2 personas inmediatamente. Discreta, pero eficaz. Guardando el teléfono, miró de nuevo a Nidia. Voy a garantizar que estéis protegidas y voy a descubrir qué hay en este sobre. Si es lo que sospecho, puede que haya pruebas suficientes para llevar ante la justicia a quien quiera que haya hecho esto a nuestras familias. Nidia pareció aliviada, pero todavía aprensiva. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo, inclinándose aún más cerca. Algo que Julia me contó recientemente, pero que no entendí en su momento. Dijo que el día que Beatriz la salvó de la piscina, oyó a su hija discutir con Diana y Cristina. Dijo que Beatriz gritó, «Él tiene derecho a saber que ella también es su hija». Eduardo sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Su hija? ¿Qué hija? ¿Julia? ¿Estás diciendo que...? No estoy diciendo nada, interrumpió Nidia. Solo estoy repitiendo lo que una niña de 7 años me contó. Puede que no signifique nada, o puede que lo signifique todo. Eduardo miró de nuevo a Julia, estudiando sus rasgos con más atención. La forma de los ojos, la sonrisa, la manera de inclinar la cabeza cuando se concentraba en algo. Había algo vagamente familiar, pero podría ser solo su imaginación trabajando bajo la influencia de la sugerencia de Nidia. Agradezco su honestidad, dijo finalmente, y su valentía al contactarme. Nidia esbozó una pequeña sonrisa triste. No es valentía, señor Mendoza, es desesperación. Ya no tengo a dónde huir. En ese momento, el móvil de Eduardo sonó. Estoy en la esquina de la cafetería. Era Rogelio, dijo el investigador sin preámbulos. Hay un coche negro aparcado al otro lado de la calle desde hace 20 minutos. 2 hombres dentro, observando la entrada. No me gusta. Eduardo se levantó de inmediato. Tenemos que salir de aquí ahora. Nidia percibió la urgencia en su voz y llamó a Julia. ¿Qué pasa?, preguntó, cogiendo ya su bolso. Puede que no sea nada, pero no vamos a arriesgarnos. Eduardo miró a su alrededor, buscando una salida alternativa. Vio una puerta al fondo, que probablemente llevaba a la cocina. Vamos por ahí. Sacó unos billetes de la cartera, los dejó sobre la mesa y condujo a Nidia y a Julia hacia el fondo. La camarera intentó protestar cuando pasaron por la puerta de la cocina, pero Eduardo murmuró algo sobre una emergencia familiar y siguió andando. Salieron por una puerta de servicio a un callejón estrecho, lleno de cubos de basura y cajas vacías. Eduardo tecleó otro mensaje rápido a Rogelio, informándole de la ruta de escape. Hay un coche esperándome en la siguiente calle, dijo Rogelio por teléfono cuando Eduardo llamó. Gris, matrícula termina en Trendis 387. Voy a distraer a los sospechosos. Ten cuidado, pidió Eduardo, guiando a Nidia y a Julia por el laberinto de callejones de Vallecas. Siempre lo tengo, respondió Rogelio antes de colgar. Julia miraba a Eduardo con los ojos muy abiertos de miedo y emoción. ¿Estamos huyendo de los hombres malos?, preguntó sin aliento. Eduardo intercambió una mirada con Nidia antes de responder. Es solo por precaución, cariño.
Como un juego, ¿entiendes? Tenemos que llegar al coche de mi amigo sin que nadie nos vea. La niña asintió solemnemente, apretando el conejo de peluche contra el pecho. El señor conejo y yo somos buenos escondiéndonos, susurró. Jugábamos al escondite con Bea, Bla y Bru. Siempre me encontraban porque me reía mucho. A pesar de la tensión, Eduardo sintió una punzada de ternura. Esta niña había sido amada por sus hijas. Eso, más que cualquier prueba de ADN o revelación impactante, significaba algo profundo para él. Llegaron a la calle paralela, donde un sedán gris los esperaba, con el motor en marcha. Eduardo abrió la puerta trasera, ayudando a Nidia y a Julia a entrar, antes de acomodarse en el asiento del copiloto. Al volante estaba una mujer de unos 40 años, pelo corto, ojos atentos. Marcia, se presentó brevemente. Rogelio me pidió que los llevara a un lugar seguro. Gracias, respondió Eduardo, todavía mirando por el retrovisor para asegurarse de que no los habían seguido. ¿A dónde vamos? Tengo un apartamento a nombre de una empresa fantasma, totalmente anónimo. Se quedarán allí hasta que Rogelio garantice que es seguro moverse. Mientras el coche se alejaba rápidamente de Vallecas, Eduardo miró el sobre en sus manos. Tantos secretos, tantas muertes, y en el centro de todo, una pregunta que apenas se atrevía a formular completamente en su mente. ¿Sería posible que Julia fuera más que la amiga de sus hijas? ¿Sería ella realmente su hermana, como sugería la foto? Y si lo era, ¿quién era el padre? En el asiento de atrás, Julia se durmió agotada por la adrenalina de la huida. Su cabeza descansaba en el regazo de Nidia, que le acariciaba el pelo con ternura. El sobre pesaba en la mano de Eduardo como si estuviera hecho de plomo, no de papel. Cualquiera que fuera la verdad contenida allí dentro, una cosa era segura. Nada sería como antes después de que la descubriera. Capítulo 3. Verdades dolorosas. El apartamento estaba en la planta 17 de un edificio de oficinas en la zona del Paseo de la Castellana. Sin identificación en la puerta, solo un número, 1705. El espacio era impersonal pero cómodo. Salón con sofá-cama, cocina americana, un dormitorio y un baño. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad que comenzaba a encender sus luces en el crepúsculo. Marcia les mostró el sistema de seguridad. 2 cerraduras, interfono con cámara, alarma conectada a una central privada. No usen sus móviles personales, instruyó entregándole a Eduardo 2 aparatos nuevos, todavía en su caja. Estos son seguros. Solo hay 3 números programados. El mío, el de Rogelio y el de la central de seguridad. Rogelio estará aquí en breve. Julia exploraba el apartamento con curiosidad infantil, abriendo armarios, probando el mando de la televisión, saltando experimentalmente en el sofá cuando creía que nadie la miraba. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?, preguntó Nidia, observando a su sobrina. Hasta que estemos seguros de que no los están persiguiendo, respondió Marcia. Hay comida en la nevera y ropa básica en los armarios. Eduardo miraba por la ventana, viendo la ciudad transformada en un mar de luces. En algún lugar ahí abajo, alguien podría estar buscándolos. Alguien que ya había quitado tantas vidas. ¿Cómo nos encontraron en la cafetería?, le preguntó a Marcia. La mujer se cruzó de brazos, apoyándose en la pared. 2 hombres en el coche, como dijo Rogelio. Un tercero entró después de ustedes. Tipo ejecutivo, traje caro. Se quedó en la barra, fingiendo leer el periódico, pero estaba claramente observándolos. Hizo una pausa. Hemos enviado fotos para análisis de reconocimiento facial. Rogelio traerá los resultados. Cuando Marcia se fue, prometiendo volver por la mañana con provisiones, Eduardo finalmente se sentó en el sofá. El sobre todavía estaba en sus manos, intacto. Una parte de él quería rasgarlo de inmediato, descubrir de una vez todas las verdades que escondía. Otra parte temía lo que encontraría. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era Rogelio. En cuanto entró en el apartamento, el investigador fue directo al grano. Hemos identificado a uno de los hombres del coche, Víctor Alves, empresario del sector inmobiliario. ¿Y adivina qué? Exmarido de Diana Alves, la supuesta hermanastra fallecida de tu exmujer. Eduardo sintió que se le hundía el estómago. ¿Supuesta? Rogelio colocó su cartera en el sofá
y sacó algunos documentos. He estado verificando los informes del incendio que supuestamente mató a Diana hace 8 meses. El cuerpo estaba carbonizado hasta el punto de ser irreconocible. La identificación se hizo solo por objetos personales y por la ubicación, pero no hubo prueba de ADN. ¿Estás sugiriendo que podría estar viva? Estoy sugiriendo que nada en esta historia es lo que parece. Rogelio miró significativamente el sobre en la mano de Eduardo. ¿Es eso lo que Elena te dejó? Eduardo asintió, mostrando el sello intacto. Vamos a abrirlo de una vez, decidió. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Con cuidado, Eduardo rompió el sello de cera y abrió el sobre. Dentro había varios documentos, una carta manuscrita y un pendrive. Cogió primero la carta. La caligrafía era pequeña y apresurada, como escrita por alguien con prisa o miedo. Señor Mendoza, me llamo Elena Soto. Si está leyendo esto, es porque ya no estoy viva para contarle personalmente lo que descubrí. Trabajé durante 6 años como asistente personal de Diana Alves, hermanastra de su exmujer Cristina. Durante ese tiempo fui testigo y lamentablemente ayudé en actividades que ahora sé que son criminales. Diana y Cristina, junto con el marido de Diana, Víctor, están involucrados en una trama de blanqueo de capitales usando Mendoza Tech como tapadera. Víctor trabajó brevemente en su empresa hace años, tiempo suficiente para crear accesos fantasma a los sistemas financieros. Han estado desviando millones a lo largo de los años. Pero hay un secreto aún mayor que necesita saber, por más doloroso que sea. Diana no es solo la hermanastra de Cristina. Tuvo una aventura con usted hace unos 8 años, durante una conferencia de tecnología en Nueva York, cuando usted y Cristina estaban separados temporalmente. Quizás la recuerde como Daniela, el nombre que usó en aquella ocasión. De ese breve encuentro nació mi Julia. Sí, señor Mendoza, Julia es su hija biológica. Cuando Diana descubrió el embarazo, Cristina ya había vuelto con usted. Diana estaba desesperada, recién divorciada de Víctor y con problemas económicos. Cristina le ofreció dinero para que Diana escondiera a la niña y nunca revelara la verdad. Fue entonces cuando entré yo en esta historia. Diana me ofreció un trato. Yo criaría a la niña como mía, a cambio de un silencio absoluto. Acepté porque acababa de perder a mi bebé en un aborto espontáneo y estaba devastada. Julia fue mi salvación. La amé como a una hija verdadera desde el primer momento. Todo cambió cuando sus hijas descubrieron accidentalmente lo de Julia. Las niñas quedaron fascinadas con ella. Beatriz, especialmente, desarrolló una conexión inmediata. El día del ahogamiento, Beatriz se enfrentó a Diana y a Cristina. Oí parte de la conversación. Beatriz gritó que Julia era su hermanastra, que usted era el padre y que tenía derecho a saberlo. 2 semanas después, descubrí planes para un accidente que silenciaría a las niñas. Me enfrenté a Diana, que admitió la conspiración. Intenté avisar a Cristina pensando que al menos protegería a sus propias hijas, pero ella estaba tan involucrada como Diana. En el pendrive encontrará todas las pruebas, documentos financieros, correos electrónicos incriminatorios, grabaciones de conversaciones y, lo más importante, una grabación donde Diana y Víctor discuten los detalles del accidente que mató a sus hijas y a Cristina, que no estaba en el coche ese día, como todos piensan. La pasajera era una empleada suya, físicamente parecida a Cristina, con documentos falsos. Cristina y Diana están vivas, escondidas, probablemente preparándose para desaparecer con el dinero que han acumulado todos estos años. Busque la verdad. Proteja a Julia. Ella es todo lo que queda de su linaje ahora. Elena Soto. Eduardo dejó caer la carta al suelo. Todo su cuerpo temblaba. Nidia, que había leído por encima de su hombro, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Elena, mi hermana, guardando este secreto todo este tiempo. Rogelio ya estaba verificando los otros documentos del sobre. La prueba de ADN está aquí, dijo en voz baja. Lo confirma todo. Eduardo no podía procesarlo. Julia, su hija, sus trillizas, asesinadas porque descubrieron la verdad. Cristina viva, conspiradora en la muerte de sus propias hijas. ¿Tío? La vocecita lo sacó de sus pensamientos. Julia estaba de pie a su lado, mirándolo con aquellos enormes ojos castaños.
ojos que ahora se daba cuenta de que eran extrañamente similares a los suyos. ¿Estás triste?, preguntó extendiéndole su conejo de peluche. El señor conejo ayuda cuando estoy triste. ¿Puedes cogerlo prestado un poquito? Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. Se arrodilló para quedar a su altura y, sin pensar, la atrajo hacia un abrazo. Julia, tras un momento de sorpresa, le correspondió, sus pequeños brazos rodeando su cuello. «Gracias», susurró, «pero creo que el señor conejo necesita quedarse contigo». Cuando se apartó, vio que Julia lo estudiaba con intensidad, como si intentara resolver un enigma. «¿Te pareces a la foto que guardaba mamá?», dijo de repente, «la que miraba cuando creía que yo estaba durmiendo». Eduardo intercambió una mirada con Nidia, quien rápidamente sugirió que Julia se diera un baño antes de cenar. Cuando las dos desaparecieron en el baño, Eduardo se volvió hacia Rogelio. «Quiero revisar el pendrive. Ahora». Rogelio insertó el dispositivo en el portátil. Apareció una carpeta conteniendo diversos archivos meticulosamente organizados. Eduardo señaló una carpeta titulada Accidente. Dentro había un archivo de audio marcado como Planificación Final.mp3. Rogelio hizo clic en él y las voces llenaron la sala. «¿Estás segura de que el chofer está comprado?», una voz femenina, fría y calculadora. «Absolutamente. Recibió la mitad por adelantado. Recibirá el resto cuando termine el trabajo. Sabe que debe parecer un accidente». Una voz masculina. «¿Y qué hay de Cristina? Ella no puede estar en el coche, obviamente». «Ya lo hemos resuelto. Ana tiene aproximadamente la misma apariencia. Con el pelo adecuado y los documentos de Cristina, nadie lo cuestionará». «¿Las niñas?», una tercera voz, que Eduardo reconoció inmediatamente como la de Cristina. «Lamentablemente, son daños colaterales necesarios. Beatriz sabe demasiado, y las otras dos no se quedarían en silencio. Están muy unidas. Son todas o ninguna». La primera voz femenina que Eduardo ahora entendía que era la de Diana. «Dios mío, estamos hablando de mis hijas». Cristina, sonando perturbada. «Hijas que estás dispuesta a sacrificar por nuestro plan. No vengas con crisis de conciencia ahora, Cristina. Es demasiado tarde. Si Eduardo descubre el desvío de dinero, caemos todos. Si descubre lo de Julia, lo pierdes todo en el divorcio. La custodia, la pensión, el estatus social». El audio continuó, revelando más detalles del plan macabro, incluyendo la eliminación de Elena con un problema cardíaco súbito y la certeza de que Eduardo estaría demasiado ocupado con el luto para darse cuenta del dinero que desaparecía. Cuando terminó, un pesado silencio se apoderó de la sala. Eduardo se sentía mareado, con la garganta cerrada. «Dios mío», consiguió decir finalmente. «Hay más», dijo Rogelio, ya examinando otros archivos. «Documentos que muestran transferencias de más de 300 millones de euros a cuentas offshore. Un plan completo de fuga». «Tengo que ir a la policía», se levantó Eduardo. «Todavía no», lo detuvo Rogelio. «Necesitamos organizarlo todo, garantizar que las pruebas sean incontestables. Y lo más importante, necesitamos proteger a Julia». La mención de la niña hizo que Eduardo mirara en dirección al pasillo. Su hija, su única hija restante, una niña que nunca conoció, que fue mantenida lejos de él por una trama cruel. «¿Cuánto tiempo hasta que tengamos un caso sólido?», preguntó intentando concentrarse. «1 o 2 días como máximo. Tengo contactos en la Policía Nacional, gente de confianza». Eduardo asintió, intentando mantener la compostura. «Y mientras tanto...». «Mientras tanto, todos se quedan aquí, seguros». Nidia regresó a la sala, informando que Julia finalmente se había dormido después del baño y un tentempié. Eduardo abrió silenciosamente la puerta del dormitorio para verla. La débil luz del pasillo iluminaba su carita relajada en el sueño. El conejo de peluche firmemente abrazado contra su pecho. «Voy a protegerte», murmuró. «Lo prometo». Cerrando la puerta, volvió a la sala donde Rogelio organizaba metódicamente las pruebas en su portátil. «Quiero que priorices su localización», instruyó Eduardo. «Cristina y Diana, si todavía están en el país, no pueden escapar». Fue entonces cuando oyeron un ruido extraño viniendo de la puerta de entrada.
Un clic metálico. Rogelio se levantó rápidamente, haciendo una seña para que guardaran silencio. Miró por la mirilla y su cuerpo se tensó. «Hay alguien en el pasillo», susurró, agachado, manipulando la cerradura. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Sin hacer ruido, caminó hasta el dormitorio y cogió a Julia en brazos, intentando no despertarla. Rogelio había sacado una pistola e indicó una salida de emergencia camuflada en la pared del dormitorio. Tuvieron que despertar a Julia, que no hizo preguntas cuando Nidia le explicó que tenían que jugar al escondite de nuevo. Oyeron un estruendo, la puerta siendo forzada. Bajaron por la escalera de servicio lo más silenciosamente posible. En el tercer rellano, oyeron voces por encima de ellos y el sonido de pasos. «Nos han seguido», susurró Nidia. Eduardo abrió una puerta de mantenimiento, revelando un pasillo técnico mal iluminado. Avanzaron rápidamente hasta encontrar otra escalera que los llevó al aparcamiento. El sedán gris de Marcia los esperaba cerca de la salida. Entraron apresuradamente, y ella arrancó desapareciendo en el tráfico nocturno de Madrid. «¿Rogelio?», preguntó Marcia. «Se quedó atrás. Distracción», respondió Eduardo. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó Nidia, todavía temblando. «Los móviles antiguos», se dio cuenta Eduardo. «Pueden haber activado rastreadores remotos». El nuevo escondite era una casa aislada en las afueras de Madrid. Rogelio los alcanzó a la mañana siguiente, con noticias importantes. «Hemos identificado documentos de identidad falsos creados dentro de Mendoza Tech para Cristina y Diana. Y más, reservas a nombre de esas identidades para un vuelo que sale de Barajas esta noche a las 23:45 con destino a Zúrich. Tenemos que interceptarlas», dijo Eduardo. «Ya se está organizando. Mi contacto en la Policía Nacional, el inspector Santos, está organizando un operativo». Durante el día, agentes se posicionaron discretamente en el aeropuerto. Eduardo quería estar allí personalmente, pero Nidia lo convenció de que se quedara. «Julia te necesita vivo», dijo simplemente, palabras que cambiaron la perspectiva de Eduardo. Por la noche, siguieron la operación a través de actualizaciones por radio. Objetivos identificados en la facturación, pasando por el control de pasaportes, abordaje iniciado. Sospechosas detenidas, operación exitosa. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él, una tensión que llevaba arrastrando durante días, quizás años. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Nidia le apretó la mano. «Se acabó», susurró. Una semana después, Eduardo entró en una sala de interrogatorios en la Jefatura Superior de Policía. Cristina estaba sentada al otro lado de la mesa, esposada, con el pelo teñido de rubio, el rostro más delgado, los ojos duros. «5 minutos», dijo el guardia, cerrando la puerta. El silencio pesó entre ellos. Finalmente, Cristina habló. «¿Has venido a vengarte?» «He venido a entender», respondió Eduardo. «¿Cómo pudiste hacerlo? Eran nuestras hijas». Un músculo tembló en su rostro. «Nunca quise que murieran», dijo desviando la mirada. «Se suponía que solo eras tú, tu imperio, tu fortuna, pero estaban en el coche. Y lo sabías, diste la orden de todos modos». Cristina levantó la barbilla, desafiante. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo siento? No cambiaría nada». «¿Y Julia?», preguntó Eduardo. «¿Por qué esconderme a mi hija? Diana siempre estuvo obsesionada contigo. Cuando descubrió que estaba embarazada, necesitaba dinero. Yo necesitaba acceso a Mendoza Tech. Fue un arreglo conveniente». Eduardo sintió náuseas al pensar en Diana usando a una niña, su hija, como peón en un juego enfermizo. «Vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel», dijo con calma. «Y mientras tanto voy a criar a Julia. Le daré el amor que tú y Diana le negasteis». La máscara de Cristina se rompió momentáneamente. «A las niñas les gustaba», dijo casi en un susurro, «especialmente a Beatriz. Desde el primer momento fue como si supiera que eran hermanas». «Por eso tuvieron que morir», completó Eduardo, «porque Beatriz descubrió la verdad». Cristina no respondió, pero sus ojos, por primera vez, estaban llenos de lágrimas no derramadas. El guardia abrió la puerta.
El tiempo se había acabado. Eduardo se levantó mirando por última vez a la mujer que había destruido a su familia. Adiós, Cristina. El único legado que has dejado es Julia, e incluso eso no fue por elección tuya. Salió sin mirar atrás, sintiéndose extrañamente ligero. No era perdón, nunca lo sería, pero era liberación. 2 meses después, el cementerio de la Almudena estaba tranquilo bajo el sol de la tarde. Eduardo caminaba despacio, de la mano de Julia. Nidia lo seguía, llevando flores. Se detuvieron ante la tumba de las trillizas, ahora modificada. Además de los nombres originales, había una placa adicional: hermanas eternas siempre amadas. Julia soltó la mano de Eduardo y se arrodilló ante la lápida, depositando cuidadosamente las flores. «Hola, chicas», dijo con naturalidad. «Hoy he traído margaritas. Papá dijo que os gustaban». Eduardo sintió que el corazón se le encogía al oír a Julia llamarlo papá. En las semanas posteriores a la detención de los conspiradores, muchas cosas cambiaron. Con la ayuda de una psicóloga, Eduardo le había contado la verdad a Julia, de forma adecuada a su edad. Le explicó que era su padre biológico, que Elena la había criado con un amor genuino y que las amigas del cementerio eran sus hermanastras. La niña había reaccionado con una mezcla de confusión, tristeza y, sorprendentemente, alivio. «Sabía que nos parecíamos», había dicho, estudiando el rostro de Eduardo. «Tenemos la misma forma de fruncir el ceño». El arreglo que Eduardo le había prometido a Nidia se hizo realidad: una casa en La Moraleja, donde Julia tenía su propia habitación colorida y Nidia permanecía presente, un puente entre el pasado de la niña y su nuevo presente. Los millones recuperados de las cuentas offshore se destinaron a una fundación en nombre de las trillizas, dedicada a ayudar a niños huérfanos. «¿Pueden oírme?», preguntó Julia, mirando al cielo. «Creo que sí», respondió Eduardo. «Y están felices de que estemos juntos ahora. Como una familia», completó Julia con simplicidad. «Sí», asintió Eduardo, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Como una familia. Mientras caminaban de vuelta, Julia entre Eduardo y Nidia, el empresario pensó en cómo la vida podía ser cruel y generosa al mismo tiempo. 3 partes de su corazón siempre estarían ausentes, pero una parte inesperada había sido encontrada. «Papá», llamó Julia tirando de su mano, «¿todavía vamos a hacer esas tortitas con forma de conejo que prometiste?» Eduardo sonrió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Esperanza. «Claro que sí, en cuanto lleguemos a casa». Mirando por última vez hacia el cementerio, Eduardo podría haber jurado que vio 3 siluetas juveniles sonriendo entre las lápidas. Solo un truco de la luz, probablemente. El viento agitó suavemente los árboles, como un susurro de aprobación, y para quien prestara mucha atención, quizás podría oír el eco lejano de 3 risas idénticas, bendiciendo a una familia que, aunque rota y remendada, había encontrado su camino de vuelta a la luz.